señora que vaya al libro de Juan, por favor. El libro de Juan, capítulo 10. ¿Se puede subir un poquito, por favor, el micrófono? Juan 10. ¿Lo tienen, mis hermanos? Antes de ir a la palabra del Señor, me encantaría hacerles la invitación especial de estar aquí a la oración el viernes. Todos necesitamos oración, todos necesitamos oración. Así que me encantaría que usted pudiera tomar un momento de estar aquí en la velada de oración. El Señor se agrada cuando la iglesia del Señor oran juntos. Y el tiempo de oración es hermoso. Son 2 horas que pasamos aquí en la casa de Dios, de 8 a 10 de la noche. Y alabamos al Señor, leemos la palabra, pero sobre todo tenemos tiempos de oración. Así que venga a la oración. También le invito a venir los miércoles. Los miércoles son tiempos hermosos del discipulado que tenemos los miércoles. Los miércoles tenemos diferentes grupos para los adultos y para los niños, para los adolescentes, y estamos estudiando diferentes temas. Estamos estudiando el tema del carácter de Dios, estamos estudiando el tema del pecado. Otro tema que estamos estudiando es el tema de la salvación, y es un tiempo maravilloso. Así que le invitamos a estar aquí los miércoles también. Venga a la casa del Señor, hermano. Venga a la casa del Señor. Así que sea parte. Y a los varones, hermanos varones, tenemos un retiro de varones el día 27 y 28 del mes de septiembre. Y me encantaría que más de ustedes se anotaran. El precio es muy bajo, es $50 solamente. Para el retiro de varones. El resto del costo lo vamos a suplir con algunas actividades que vamos a hacer, pero ya tenemos un grupo, pero no es un grupo grande, es un grupo pequeño, y yo quiero ganarle a las hermanas. Es lo que quiero. Es la única razón. No es cierto, para nada, ¿verdad? Pero las hermanas, ¿cuántas hermanas van a ir al retiro de damas? 36. Imagínense, el grupo ahorita son 36 damas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Denle la gloria al Señor, porque eso es algo hermoso. 36. No le voy a decir cuántos varones tenemos, pero todavía nos falta bastante. Así que necesito que usted diga: yo quiero ir al retiro. Es un viernes y un sábado. Nos vamos a regresar el sábado a mediodía. ¿Dónde va a ser? Va a ser en un campamento que está más o menos en el área de Waco, más o menos en esa área. Ahí es donde vamos a estar. Va a ser un tiempo hermoso. Recuerde, es un campamento donde se están esperando casi alrededor de 600 varones hispanos. Así que va a ser algo muy bonito. Le invitamos a ser parte del campamento de varones, el retiro de varones en el mes de septiembre. Ahí está la fecha en la pantalla: 27 y 28 de septiembre. Hermanas, anime a sus esposos. Amén. Anime a sus esposos. Que su esposo crezca en Cristo. Que su esposo crezca en Cristo. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra. Juan 10. ¿Cuántos tiene Juan 10 ya con ustedes? Amén. ¿Cómo se llama nuestra iglesia, mis hermanos? El Buen Pastor. Qué hermoso nombre, ¿no es cierto? Y si alguno de ustedes tal vez se había preguntado, o tal vez no sabía, espero que todos sepan, ¿por qué nuestra iglesia se llama así? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso. Porque Jesucristo es el buen pastor. Es una de las figuras, mis hermanos, más maravillosas, más hermosas en el Evangelio de Juan y en la Escritura realmente, para hablar de nuestro Señor. Él es nuestro buen pastor. La historia que tenemos en Juan 10, el Señor la calificó como una alegoría. Vea el verso 6, vaya conmigo al verso 6. Verso 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús. Así que Juan nos dice que era una alegoría. Es interesante, dice, pero ellos no lo entendieron, no entendieron lo que era lo que les decía, hablando de las personas que estaban escuchando la historia. Ahora, esto era común. Muchas personas, cuando escuchaban las historias de Jesús, no entendían el significado.
Y el Señor en un momento dijo que en parte Él hablaba para que sus discípulos entendieran, pero también dice que iba a haber personas que no iban a entender. Ahora, en los otros evangelios se usa otra palabra para referirse a las historias del Señor. ¿Recuerda cuál es la palabra que se usa? Se les llama parábolas. Sin embargo, por alguna razón, Juan decide llamarle que esto es una alegoría, que básicamente es la misma cosa. Ahora, mis hermanos, vamos a esta historia, pero primero tenemos que recordarnos cuándo se da esta historia. Esta historia se da después del milagro que el Señor hace. Recuerda, el Señor en el capítulo 9 sanó a un ciego, y este ciego tenía una particularidad. ¿Cuál era la particularidad? ¿Era un ciego de qué? De nacimiento. Era un hombre que había nacido ciego, y es la única vez en la Escritura, en toda la Escritura, que tenemos un caso donde específicamente se dice que la persona había nacido ciego. Ahora, cuando el Señor sana a aquel ciego, cuando le da su vista, eso no produce algo positivo en los líderes religiosos. De hecho, si usted recuerda, y como pasaba en algunos otros lugares o en algunas otras ocasiones, los líderes religiosos se molestan por lo que Jesús hizo. De hecho, dicen que, se molestan porque Jesús había puesto lodo sobre aquel hombre, en los ojos de aquel hombre, y era día sábado, y de alguna manera eso quebrantaba las reglas que ellos tenían para el sábado. Así que están molestos con Jesús, quieren que aquel hombre califique a Jesús como un pecador. Pero la respuesta de aquel hombre que había sido ciego es maravillosa. Recuerda, el hombre dijo: yo realmente no sé muchas cosas, pero una cosa sí sé. ¿Recuerda lo que dijo aquel hombre? Que antes era ciego y ahora veo. Ahora, este es el contexto de la historia. Ve este hombre viniendo a Jesús, como muchas otras personas, y los líderes religiosos rechazando a Jesús y negando que él era el Mesías. Este es el contexto de la historia del buen pastor. Ahora, otra cosa importante que quiero que veamos aquí, hermanos, antes de leer la historia, es entender un poquito de cómo era este asunto de cuidar ovejas en el tiempo de Jesús. Es muy importante. Ahora, cuando usted piensa en un pastor de ovejas, un pastor de ovejas podía tener, hermanos, cientos de ovejas. De hecho, había pastores de ovejas o personas que se dedicaban a cuidar ovejas o a criar ovejas, que tenían cientos y cientos de ovejas, y cuando esto pasaba, obviamente ellos tenían empleados o gente que les ayudaba para poder hacer el trabajo tan gigantesco. Pero esas eran excepciones. En la mayoría de los casos, un pastor, el cuidar a las ovejas era un asunto familiar. En otras palabras, vemos en la Biblia como papá cuidando las ovejas. Inclusive tenemos un caso, las hijas del sacerdote de Madián. ¿Recuerdas en Éxodo capítulo 2? Las hijas sacando agua del pozo para cuidar, para darle de beber a las ovejas. Vemos a las hijas, vemos a Moisés, dice que cuidaba las ovejas de su suegro. Entonces, cuidar las ovejas era un asunto familiar. Pero en los tiempos del Señor Jesús se dicen, los que han estudiado estas cosas, que un pastor podía cuidar él solo, un pastor experimentado podía tener cuidado de alrededor de unas 100 ovejas, un poco más, un poco menos. De hecho, tenemos la historia de un pastor con 100 ovejas. ¿Recuerdas esa historia en la Biblia? Ahora, algo interesante, hermano, era el proceso, era cómo ellos lo hacían, la rutina diaria. Básicamente en las mañanas el pastor sacaba las ovejas del redil, del corral, y las llevaba a pastar, las pastoreaba, las apacentaba, las llevaba a los pastos donde ellas iban a comer, las llevaba cerca ahí donde pudieran tomar agua, y pasaba todo el día con ellas. Y después en la noche tenía que volver a proteger a las ovejas, así que las llevaba de regreso hacia el redil, hacia donde ellas iban a pasar la noche. Esos rediles eran a veces formaciones naturales con algún tipo de muro, de piedra. La mayoría de las veces eran muros de piedra alto para evitar los depredadores, que los depredadores entraran y comieran una oveja o destrozaran una oveja.
Pero estos rediles, hermano, muchas veces, y nos dicen los estudiosos, eran corrales inmensos, grandísimos, muy, muy grandes. Eran tan grandes que en muchos casos, no solamente un pastor ponía su rebaño ahí. Había rediles donde había 5 pastores que guardaban a sus rebaños en el mismo corral, en el mismo redil. Y cada noche llegaban los pastores y dejaban a sus rebaños ahí. Hay un estudioso que está leyendo que dice que en algunas ocasiones había hasta 20 pastores, 20 diferentes pastores llevando a sus rebaños a un mismo redil. Y esos rediles por seguridad tenían una sola puerta. Así que todas las ovejas, llegaba un pastor con su rebaño y metía a las ovejas al redil, y entonces iba a descansar durante la noche. Llegaba otro pastor y metía a las ovejas al redil. Y entre todos los pastores pagaban a una persona que cuidaba las ovejas, era el portero. Él estaba a la puerta asegurándose de que nadie que no fuera uno de los pastores se llevara una oveja. Ve cómo todo esto es importante para entender la historia. Ahora la pregunta obligada: y si eran cientos de ovejas, ¿cómo le hacían los pastores en la mañana para sacar a sus ovejas? ¿Y cómo sabían cuáles eran de ellos? Se imagina cientos y cientos de ovejitas y los pastores diciendo, bueno, ¿cuál es la tuya y cuál es la mía? No lo hacían así. ¿Sabe lo que hacían? El pastor se paraba en la puerta y el pastor llamaba a sus ovejas. Cada pastor tenía un silbido especial. De hecho, uno de los comentaristas bíblicos dice que él tuvo la oportunidad de estar en aquella región y todavía estar entre los beduinos, que todavía son gente que anda vagando, son gente que va de un lugar para otro, son nómadas, gracias. Y que todavía él pudo ver eso, donde un pastor llamaba a sus ovejas y las ovejas venían. A veces era un silbido, a veces era una canción, a veces era un llamado especial. Pero cuando ese pastor se paraba en la puerta, las ovejas venían hacia él, porque las ovejas conocían su voz. Y entonces ese pastor sacaba a sus ovejas del redil. Muchas veces las ovejas tenían cierto miedo para salir del redil, pasar por la puerta. ¿Y sabe lo que hacían los pastores para darle confianza a sus ovejitas? A veces se tiraban en la puerta y las ovejitas brincaban por encima del pastor. Ahora lo interesante es que en muchas ocasiones estos pastores llamaban a las ovejas y las llamaban por nombre. Y las ovejas respondían. Las ovejas conocían la voz de su pastor. Y esa era la manera en que separaban a los rebaños. Era muy sencillo. Las ovejas conocían a su pastor. Y entonces venía otro pastor igualmente, y el portero conocía a los pastores. Y entonces eran al pastor el que le dejaba pararse en la puerta y dejar llevarse a sus ovejas. Ese es el contexto de la historia de Juan 10, mis hermanos. Y cada detalle es muy importante y muy interesante. Las ovejas conocían el llamado de su pastor y por esa razón se separaban y seguían a su señor y los seguían para fuera del redil, y el señor, el pastor, los llevaba a las que eran suyas, y entonces las llevaba a alimentarse y para que siguieran creciendo. Mi hermano, es la historia del buen pastor. Ahora quiero que en este contexto veamos y leamos esta historia. Verso 1, vaya conmigo al verso 1. De cierto os digo, dijo el Señor, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué, mis hermanos? Es un ladrón y un salteador. Ahora quiero que no olvides algo, porque es muy importante en esta historia. Esta historia la tenemos que entender como el Señor intentó contárnosla. El redil simboliza al pueblo de Israel, simboliza la nación de Israel. Y eso es un detalle muy importante. Ahora se nos dice, después de que ladrones, obviamente el ladrón no podía entrar por la puerta,
¿Por qué? Porque no era el dueño de las ovejas. Dice, los ladrones para poder agarrar una oveja se brincan por la barda, se brincan, son salteadores y son ladrones. En el tiempo antes del Señor Jesús, muchas personas habían llegado a tratar de decir que ellos eran el Mesías. Había falsas enseñanzas, había un montón de falsas esperanzas. Gente diciendo que ellos venían de parte de Dios. Ve, el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías. Y habían llegado tantos falsos Mesías, dándole esperanza falsa al pueblo. Incluyendo los mismos fariseos que estaban a cargo del pueblo en ese tiempo. Les enseñaban cosas falsas, pura religión y nada realmente de verdadera fe. Pero estos ladrones, hermano, todos estos ladrones no eran lo que Dios iba a enviar. El Mesías había llegado y el Mesías era Jesucristo. Ve el verso 8, dice, todos los que antes de mí vinieron, dice el Señor, ¿son qué? Ladrones son y son salteadores. Y dice, pero no los oyeron las ovejas. Vea el verso 10, nos dice, ¿para qué venían estos ladrones y para qué venían estos salteadores? En el verso 10 claramente nos dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y destruir. Podían ellos mentirles al pueblo y decirles que venían a predicarles la verdad, pero el Señor los expone y dice, cualquiera que haya venido enseñando, diciendo que era Mesías o tenía la verdad, esas personas, si fueron aparte de mí, son ladrones y son salteadores y vienen a hurtar, vienen a matar y vienen a destruir. Mis hermanos, la advertencia es válida hasta el día de hoy. La advertencia es válida hasta el día de hoy. Hoy existen miles de personas que dicen tener el mensaje del Señor, pero son ladrones y salteadores. Hay miles de personas que están siendo engañados, mis hermanos, desviados de la verdad del Señor, alejados de lo único que los puede salvar, que es Jesucristo. Porque, mis hermanos, hay un pastor y un solo dueño de las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Solo el verdadero pastor es el que entra por la puerta. El pastor entra por la puerta, todos los demás entran por otro lado. No tiene el buen pastor necesidad de robarse las ovejas porque son su propiedad. Verso 2, ve lo que dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y algo muy hermoso, fíjese el verso 3. O sea, el pastor es el que abre, el portero. Ya lo platicamos, ¿no es cierto? El portero le va a abrir al pastor. Dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y él las saca. ¿Recuerdas el redil es quién, hermanos? El pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba esperando a su pastor. Y qué maravilla, el pastor ya había llegado. El buen pastor ya estaba ahí, Jesucristo. Y había venido, ¿para qué? Para llamar a sus ovejas hacia él. Qué maravilla, qué maravillosa figura. Ahora estaba el pastor allí en Israel para llevarse lo que le pertenecía. Qué hermoso. Ahora hay una figura muy interesante en este verso. Es la figura del portero. Aquel que tenía que cuidar. ¿Recuerdas lo que tenía que hacer? Mientras llegaba el pastor, antes de que llegara el pastor, él tenía que estar ¿qué? Cuidando el redil. Ahora es obvio que dice la historia que cuando llegaba el pastor, el portero tenía que hacer ¿qué? Abrirle la puerta al pastor. Ahora, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, antes de que Jesús llegara, ¿quién se suponía que eran los guardadores de la fe de Israel? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los que enseñaban en las sinagogas, eran los líderes religiosos de Israel.
eran los que se suponía que estaban guardando al pueblo hasta que llegara el pastor. Esos líderes religiosos estaban llamados, mis hermanos, a hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista. ¿Recuerdan lo que hizo Juan el Bautista? Él preparó el camino para el Señor. Y cuando llegó Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era lo mismo que los líderes religiosos tenían que hacer. Ellos eran como la figura del portero esperando a que llegue el pastor. Mas, sin embargo, habían hecho un terrible trabajo. No habían hecho bien su trabajo. Jesús lo dice en la parábola. Ve conmigo al verso 11. Ve conmigo al verso 11. ¿Estás conmigo, mis hermanos? Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora va a hablar de los porteros. Bueno, en el verso 12 le llama los asalariados. Ve el verso 12. Más el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas. ¿Notaste? No le pertenecen las ovejas a él. Dice, del quien no son las ovejas, propias las ovejas. Dice, ve venir al lobo y ¿qué hace? ¿Defiende a las ovejas? ¿Qué dice? Él deja las ovejas. ¿Y qué hace? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que, verso 13, así que el asalariado huye. ¿Por qué? ¿Por qué está cuidando las ovejas? Solamente lo está haciendo ¿por qué? Por dinero, dice, porque él es el asalariado. Y note algo importante que dice el Señor, dice, y a él no le importan las ovejas. Esto que está diciendo el Señor, hermano, es hacia estos líderes que debían haber estado cuidando, y no lo habían hecho. Ahora, no es la primera vez que el Señor viene a reprender a los líderes religiosos y les dice algo parecido. De hecho, proféticamente, ve conmigo, busca en tu Biblia la profecía de Ezequiel. Ve conmigo a Ezequiel capítulo 34. Te vas a maravillar. Si no has leído este pasaje, te vas a maravillar de qué tan claro es este pasaje. ¿Estás conmigo? Ezequiel 34 y ve al verso 8. Búscalo en tu Biblia. Si no has encontrado Ezequiel, si andas allá por Génesis, andas muy lejos. Si andas en Apocalipsis, no, definitivamente estás bastante lejos. Ezequiel, cerca de Daniel, si andas en Daniel, ahí estás bien cerquita ya. ¿Ya lo encontraste? Ezequiel 34. Muy bien, yo los espero. Me encanta que use su Biblia y que pueda leerlo en su Biblia. Yo sé que tenemos en la pantalla, pero use su Biblia. Es sumamente importante. Y quiero que veas, piensa en la figura del pastor, piensa en la figura del Señor viniendo y reprendiendo a estos que eran o debían ser los cuidadores del corazón y de la fe del pueblo, pero el Señor los reprende porque no estaban haciendo su trabajo. ¿Estás listo? Fíjese lo que dice el verso 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño, no te va a ser la misma figura del rebaño. Por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron presa de todas las fieras del campo. ¿Por qué razón su rebaño estaba siendo robado? ¿Y por qué las fieras del campo estaban robando al rebaño? Sigue diciendo el verso, sin pastor. Dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores, dice, se apacentaron a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de estar alimentando las ovejas, estaban solamente alimentándose, estaban comiendo ellos para sí mismos. Dice, y no apacentaron mis ovejas. Verso 9. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Aquí viene la reprensión. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y los demandaré y demandaré mis ovejas de su mano.
y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, porque yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Viste lo que se estaban comiendo estos pastores? Carne asada, se estaban comiendo a las ovejas. Es una figura de que aquellos hombres no estaban cuidando al pueblo, estaban manipulando al pueblo. Verso 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. La gloria sea para el Señor. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueran esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Gloria sea a Dios, al Señor. Verso 15, ve conmigo al verso 15. Yo apacentaré mis ovejas. Qué hermoso. Y les daré aprisco. ¿Qué quiere decir? Les daré refugio. Dice Jehová el Señor. Verso 16 es maravilloso. No te pierdas el verso 16. Fíjese lo que el Señor promete hacer por sus ovejas. Yo buscaré la perdida. ¿Recuerdas la parábola de la oveja perdida en el Nuevo Testamento? Es un reflejo de Ezequiel 34. Yo buscaré a la perdida, dice, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Está hablando de aquellos líderes malos. Dice, yo las apacentaré con justicia. La gloria sea para el Señor. Verso 22, ve conmigo al verso 22. Ahora, si alguien quiere llegar a casa y leer todo el capítulo 34, es maravilloso, pero yo estoy escogiendo algunos versos solamente. Verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y levantaré sobre ellas a un pastor. Aquí está la promesa del Mesías que había de venir. Voy a levantar entre ellas un pastor. Y note, ¿quién va a ser este pastor? Dice, y les apacentará a mi siervo David. Iba a ser descendiente del rey David. Él las apacentará y él será por pastor. Verso 24, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Verso 30, y con eso terminamos. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Mis hermanos, la historia del buen pastor en Juan 10 es más que una historia. Es Jesús confirmando que Él es el pastor que había de venir y que estaba llamando a su rebaño. El Señor Jesús es el pastor prometido en Ezequiel, que iba a venir y iba a sacar a sus ovejas y llevarlas a pastos verdes y aguas de reposo. La gloria sea para el Señor. Pero entonces aquí están los que estaban cuidando al pueblo mientras llegara el Mesías. Y cuando viene el Mesías, en lugar de abrirle la puerta del redil para que el pastor llamara a sus ovejas, le negaron la entrada. No solamente le negaron la entrada, sino que aquellos líderes religiosos querían matar al buen pastor. ¿No le parece increíble? Le están negando la entrada. Pero las ovejas jamás serían negadas del pastor. Porque hay dos razones maravillosas, hay dos cosas maravillosas que distinguen al buen pastor, a Jesucristo. Primero, las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor. Ve el verso 4. Verso 4, regrese conmigo a Juan 10. Juan 10, 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, sus ovejas, Él va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen, mis hermanos? Y las ovejas le siguen. ¿Y por qué razón le siguen? ¿Por qué razón? Porque ellas, ¿qué, hermano? Porque ellas conocen su voz. Y note lo que dice el verso 5, muy importante, verso 5 dice, mas al extraño no van a seguir, sino que ¿qué van a hacer? Van a huir de él. ¿Y por qué razón? Porque no conocen
la voz de los extraños. La gran prueba de que Jesucristo es el pastor de las ovejas es porque ellas conocen su voz y porque Él las conoce por nombre, por nombre. Qué hermosos son estas ovejitas, hermanos. Imagínate, una oveja pasaba o vive unos 10, 12 años y todo ese tiempo pasaban con su pastor. El conocimiento que estos animalitos desarrollaban de la voz del pastor era algo maravilloso. En la parte de atrás, acá en este terreno de la iglesia, precioso terreno que el Señor nos ha dado. En la parte de atrás tenemos una pequeña laguna, un pond, ¿verdad? Algunos conocen ahí atrás, qué hermoso está ahí atrás, ¿no es cierto? Y ahí en esa pequeña lagunita, en ese pequeño ojo de agua, hay pescados. Hay bastantes pescados, ¿verdad? Ahí hay muchos peces. Y no, dice mi esposa, no son pescados, son peces, me está diciendo. Ella todo el tiempo me está checando todo, gracias. Son peces. Bueno, hay bastantes peces. Y el hermano Cortés que se encarga de este lugar, él alimenta a esos peces. Pero me llama mucho la atención algo, cuando él se va acercando a ese lugar, les chifla a los pescados. Y los pescados se acercan a donde él va a llegar a darles comida. Y se me hace una cosa tan interesante. Fíjense, los pescaditos conocen el silbido del hermano Cortés. Y luego llega uno, y si usted llega y se para y les chifla a los pescados dicen, de repente piensan, ahí viene la comida. Y se acercan los pescados a usted. Peces. Se acercan los peces. Y de repente se dan cuenta que usted no trae nada de comida y saben que usted es un ladrón y salteador, ¿verdad? Pero qué interesante. Ahora se imagina esos animalitos, esas ovejitas viviendo con aquel pastor por tantos años. ¿Conocían la voz del pastor? Ahora lo más hermoso es que esa relación era una relación tan hermosa, porque el pastor conocía a cada ovejita y la conocía por nombre, hermano. Ahora el Señor nos conoce por nombre. ¿Cuántos saben eso? Es más, el Señor conoce más que tu nombre. ¿Qué dice la Escritura que el Señor conoce de ti? Que hay algo que conoce. El Señor conoce todo de ti, hasta lo que tú no conoces de ti mismo. El Señor lo conoce. La prueba, ¿cuántos cabellos tienes en la cabeza? ¿Cuántos cabellos tienes tú? ¿Alguien se ha contado el número de sus cabellos? Bueno, dice la Biblia que el Señor conoce el número de cabellos que tenemos en la cabeza. Y yo decía, bueno, el Señor con algunos le cuesta menos trabajo, ¿verdad? Saber el número que con otros. Pero el Señor conoce hasta el número de los cabellos que tenemos, hermano. ¿No le parece algo maravilloso? El Señor nos conoce, hermano. Nos conoce completamente. Él es el buen pastor. Y tú conoces su voz. Tú conoces su voz. Es más, desde la primera vez que viniste a Cristo, cuando el Señor habló a tu vida, cuando el Espíritu Santo habló a tu corazón, sabías que le pertenecías al Señor, que Él es tu pastor. No eres un animalito salvaje del monte. Tienes dueño. Y tu dueño es Jesucristo. Tu dueño es Jesucristo. ¿Recuerdas aquel hombre ciego de nacimiento? ¿Qué fue lo primero, mis hermanos, que ese hombre conoció de Jesús? No fue su rostro. ¿Qué fue lo primero que conoció del Señor? Lo primero que conoció del Señor fue su voz. Su voz. Y el Señor le llamó a obedecer. Y entonces abrió sus ojos. Un día tú conociste la voz del Señor. Conociste su voz. Y el Espíritu Santo habló a tu vida, porque el Señor viene a llamar a sus ovejas. Hoy no es diferente, mi hermano, que cuando el Señor contó la historia. El buen pastor Jesucristo, Él es quien nos llama y conocemos sus ovejas, conocen su voz. Por eso sus ovejas no van detrás de herejías. Sus ovejas no van detrás de nuevas revelaciones que salen por ahí. Sus ovejas no van a ser engañadas. Sus ovejas saben dónde está la voz del Señor. La voz del Señor está en su bendita palabra. Esta es la voz del Señor. Él nos dejó su voz.
escrita. Y el Señor nos habla. Y cuando esta palabra es leída, cuando tú lees la palabra, estás escuchando la voz del Señor. Y como lo he dicho antes, si quieres escuchar la voz del Señor audiblemente, lee tu Biblia en voz alta. Y vas a escuchar al Señor hablando a tu vida. Cuando lees la palabra, cuando se te enseña la palabra, cuando estudias la palabra, cualquier cosa que hacemos alrededor de la palabra, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Y por eso no seguimos voces extrañas. Verso 5, al extraño no vamos a seguir. Es más, del extraño vamos a huir. Porque esa voz no la conocemos. Conocemos la voz del pastor. Del buen pastor Jesucristo. Qué hermoso que hasta personas recién convertidas pueden distinguir cuando una persona no les está hablando con la verdad del evangelio. La gloria sea para el Señor. Así que las ovejas no iban a ser negadas al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene algo maravilloso. Sus ovejas conocen su voz. Pero hay otra cosa acerca del pastor que es igualmente maravilloso. El pastor no solamente es el buen pastor que viene por sus ovejas. Ve el verso 7. El pastor es algo más. Verso 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, dice el Señor, yo soy ¿qué? Yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, no solamente es el buen pastor, Él también es la puerta. Él también es la puerta. Verso 8, todos los que vinieron antes de mí, ya lo leímos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo, una vez más, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto, hallará alimento para él. El ladrón, verso 10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. La figura es maravillosa. Las ovejas tenían que salir para encontrar pastos. Y tenían que seguir a su pastor para encontrar pastos verdes donde alimentarse y aguas de reposo. Pero tenían que pasar por la puerta. Y Jesucristo no vino a mostrarnos la puerta solamente, no vino a invitarnos a la puerta solamente, nos vino a decirnos que Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas, es la entrada, la única entrada, y nadie puede negar esta hermosa verdad. Jesucristo es nuestro pastor y Él es la puerta de entrada a la salvación. Muchos falsos profetas habían venido al pueblo de Israel, como dijimos, enseñándole falsas puertas a la gente de acceso, de supuesto acceso a Dios. Y hoy en día es igual. ¿Cuántas personas nos dicen, no, si quieres llegar a Dios es por este camino, es esta puerta o es esta otra puerta? Mi hermano, cuidado lo que escuchas y lo que ves en el internet. Ahora hay que tener mucho cuidado, muchas cosas en el internet, en las redes sociales. Pero estoy hablando específicamente de que hay muchas personas enseñando cosas que no son la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado. No estés escuchando voces que no son del buen pastor Jesucristo. Cuidado. Y aquí está una prueba sencilla, mi hermano. Cualquier iglesia, pastor, organización, líder religioso, no me importa, no es importante cuál es el título o el nombre que se pone esa persona. Cualquier cosa que no habla de Cristo y te aleja de Cristo, que no entra por la puerta que es Cristo, es ladrón y salteador. Es más, el apóstol Pablo dijo, aun si yo mismo les hablo otro evangelio, es más, dice Pablo, si se te aparece un ángel y te dice otro evangelio diferente, dice que sea un anatema. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Porque la puerta es una, la puerta es Cristo. El buen pastor es la puerta de las ovejas. Así que ovejas de Jesucristo. ¿Cuántas ovejas de Jesucristo hay aquí? Agudicemos nuestros oídos. Estemos listos para siempre escuchar la voz solamente del pastor, de nuestro eterno Salvador
y buen pastor Jesucristo. Por eso el nombre de nuestra iglesia es maravilloso, es hermoso. Me encanta el nombre de nuestra iglesia. Porque nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en nuestro buen pastor Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas y Él es la puerta de las ovejas. Cualquier otro es falso profeta. Cualquier otro que se quiere poner en lugar de Cristo es falso profeta. ¿Cómo sé que estoy escuchando palabra del Señor? Recuerda, solo Cristo. Solo Cristo. Solo la palabra. Es solo por la gracia. Es solo por la fe. Y es solo para la gloria de Dios. Esas son las 5 no negociables. Eso no lo cambiamos por nada. Esto es lo que es el Evangelio. Solo Cristo. Solo la Biblia. Solo por la gracia. Solo por la fe. Y solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Jesucristo nos advirtió acerca de falsas enseñanzas y falsos profetas. Y nos lo advirtió que en la iglesia al final del tiempo, al final de la historia, muchos falsos profetas iban a sugerir y tratar de engañar a los cristianos. Así que es momento de aferrarnos a la Escritura, mis hermanos, y confiar de que el Espíritu Santo nos va a guiar y que como ovejas del Señor sabemos escuchar la voz de nuestro buen pastor. Nunca, nunca dejes de escuchar su voz. Verso 10, vamos a ver verso 10, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón de referencia o el ladrón máximo al cual se refiere es Satanás mismo, mi hermano. Satanás, el enemigo de nuestras almas, que en capítulo 9 nos dice que es mentiroso y padre de mentira. Nota los verbos, hurtar, matar, destruir. Nosotros vemos la obra de Satanás en todos lados. El robo, la destrucción, la muerte. Pero en contraste, nuestro Señor vino a darnos, ¿qué, mis hermanos? Nos vino a dar vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo el Señor nos dio vida eterna? Ve el verso 11. Así es como el Señor lo hizo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. La manera en que el Señor nos dio vida es porque Él entregó su propia vida. Verso 12. Verso 12. Verso 14, disculpe, verso 14, lo siento. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y note otra vez, y pongo mi vida por las ovejas. Para concluir, qué hermosas son las características de nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor conoce a sus ovejas. Amén. Nuestro buen pastor protege a sus ovejas. Quiero que veas este pasaje precioso. Ve conmigo al verso 27, ahí mismo en ese 10:27. Es un pasaje maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y mis ovejas me siguen. Y luego fíjese lo que dice el verso 28. Maravilloso. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Está seguro en las manos del buen pastor. Y nadie te va a arrebatar de ahí. Nadie te va a arrebatar de ahí. Mira, lo afirma en el verso 29. Dice Cristo, mis ovejas son mías porque mi Padre me las dio. Mi Padre me las dio y mi Padre es mayor que todos. Y una vez más dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso es la palabra del Señor. Así que el buen pastor conoce a sus ovejas, protege a sus ovejas, y ya lo acabamos de ver en el verso 11. Y Él da su vida por sus ovejas. ¿Y qué de las ovejas? ¿Cuáles son las características? Puedes pensar en algunas características de las ovejas. Hemos dicho bastantes, pero déjame recordarte unas. Las ovejas, primeramente, están seguras en las manos del pastor. Las ovejas del Señor tienen vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Las ovejas del Señor conocen la voz del pastor. Escuchan la voz del buen pastor y reconocen su voz. Las ovejas del Señor no van a seguir otras voces. Van a seguir la voz del Señor Jesucristo. Y por último, las ovejas del buen pastor siguen al buen pastor. Así que estamos para seguirlo a Él, seguir sus pasos, porque Él nos va a llevar a pastos verdes. Cuando yo estaba chiquito, ya hace algunos años atrás, mi madre nos enseñaba de la Escritura. Y este fue uno de los salmos que nos enseñó. Y este era un salmo que cada vez que salíamos de viaje, y salíamos de viaje bastante seguido porque vivíamos cerca de la frontera y cada fin de semana, en aquel tiempo así era, nosotros vivíamos en México, era más barato comprar alimentos del otro lado de la frontera, o sea, en Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Baja California. Así que en aquel tiempo valía la pena cruzar la frontera y comprar comida del otro lado. Así que todos los sábados, o por lo menos cada 15 días, íbamos a San Diego, California. Así que viajábamos bastante seguido. Y cada vez que salíamos de casa, mi mamá nos hacía repetir este salmo. Y cada vez que viajábamos, repetíamos este salmo. Se me quedó tan grabado, y a mis hermanos también, que literalmente nosotros hacemos lo mismo. Cada vez que salimos de viaje, repetimos este salmo. Y mis hermanos hacen lo mismo. Siempre repetimos este salmo, que mi mamá y mi papá nos hicieron aprendernos de memoria. ¿Usted sabe cuál es ese salmo? Vea, se ha de imaginar. Es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús es nuestro buen pastor. Ahora, para finalizar, quiero que recuerdes algo importante. ¿Recuerdas la figura de esta historia? Es que el redil es el pueblo de Israel. ¿Recuerdas eso? Está hablando principalmente del pueblo de Israel. En esta historia el redil es el pueblo de Israel, y el Señor llega al pueblo de Israel para reclamar a sus ovejas. Y tal vez alguno de ustedes está pensando, ¿y nosotros qué? Verso 16. También dijo el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, y aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz. Y entonces, todas esas ovejas será un solo rebaño. Y todas tendrán un solo pastor. Nosotros crecimos en otro rebaño, no crecimos en el pueblo de Israel, pero el buen pastor también vino y nos buscó. Y la puerta sigue siendo la misma. La puerta sigue siendo Cristo. Y todos nos hemos venido y hemos escuchado la voz de nuestro pastor. Y venimos al rebaño del Señor. Y somos un solo rebaño. Y tenemos un solo pastor, que es nuestro Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar.